Buenas noches a todas y a todos. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación y hoy tenemos un invitado de honor para celebrar conmemorar este día tan importante y tan polémico en nuestro país y en una fecha tan relevante para esta polémica que se ha abierto sobre conquista de México, encuentro de dos mundos, invasión de nuestro país. ¿Qué sucedió hace 500 años? El mismo día de hoy, en la Ciudad de México, las redes sociales están invadidas de fotos y memes de una construcción que se está armando en el centro, en el Zócalo de la Ciudad de México, ya que con un espectáculo de luces y colores se va a recrear aquella época en la cual antes de que llegaran los españoles a nuestro país. Y para charlar sobre ese tema tan relevante tenemos la presencia de Leonardo Dajandra. Leonardo Dajandra es escritor, filósofo. Nosotros decimos que oaxaqueño, pero su biografía dice que nació en Chiapas, y entonces nosotros lo reivindicamos como una gente que queremos en Oaxaca porque gran parte de su obra literaria, que les invitamos a conocer, la ha escrito aquí en nuestro estado, en la Sierra Chinanteca, en la costa de Oaxaca. Le recomendamos un poquito acercarse a la literatura de Leonardo Dajandra. Y bueno, esta noche lo tenemos como invitado. Es un honor compartir con Leo y con José Antonio Rueda. Y si les parece, abrimos con un tuit que el día de hoy publica el partido español Vox. Dice el tuit: tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlan. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Luego dice, orgullosos de nuestra historia, y muestra una imagen de un brazo muy fuerte y la bandera de Vox. ¿Cómo ves, Leonardo, esta provocación que lanza a Vox el día de hoy? Bueno, yo creo que solamente pues personas con un coeficiente intelectual muy bajo pueden darle credibilidad a esas aserciones, que las hay, y más en tiempos como el actual. Hay que entender que estamos en un tiempo de caída, y como ha sucedido a lo largo de la historia, en los tiempos de caída surgen los farsantes, los que celebran lo que debería lamentarse y los que lamentan lo que debería celebrarse. Entonces, es un tema histórico. Yo he leído la carta, tú me mandaste la carta, y ya había leído la carta que envió el presidente de la República de México al rey de España, y la verdad, en términos generales, estoy de acuerdo con la carta. O sea, entendamos esta perspectiva. Aún que viniera una avanzada divina extraplanetaria y fuera la mejor y mayor representación que podíamos concebir de la bondad, si no estamos de acuerdo con ello, no puede entrar. Este es un punto fundamental del libre albedrío, la capacidad de decisión. No puede llegar nadie con ninguna actitud pretendiendo liberar a ninguna otra sociedad, cultura, individuo. Debemos aceptar, cuando un alumno va a la escuela, tiene que aceptar la enseñanza del maestro. Y el maestro puede enseñar porque antes él ha aprendido. Y la España que llegó aquí
era una España que no había aprendido a lo largo de su historia de todos los errores cometidos. Hay que tener presente la mayor parte pues, de los mexicanos, y sospecho que de los oaxaqueños, no tienen una idea muy clara de lo que significa la identidad española, formada por múltiples determinaciones conflictivas. Lo vemos todavía entre los andaluces, los gallegos, los catalanes, en fin. Y si vas a la historia más antigua, te encontrarás con celtas, íberos, visigodos, todas esas oleadas que lograron algo excepcional. Durante 800 años convivieron en España las culturas más elevadas de ese entonces, que eran después de la caída del Imperio Romano. Y estamos hablando de la cultura determinante en ese entonces en España, que fue la cultura árabe. Y ahí le daban opción a la cultura cristiana, a la cultura judía, de una convivencia armoniosa. Eso es algo excepcional, y más en un tiempo de caída como fue el oscurantismo medieval. Por eso creo, Flavio, que es muy importante quizás recapitular un poco para los que nos siguen en qué consistió la solicitud que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España. Leonardo, pues yo también te reitero como Flavio la bienvenida y el agradecimiento por tu participación en este programa, y creo que sí sería muy oportuno, Flavio, si pudieras tú dar lectura para tener también ese contexto a la carta que dirigió Andrés Manuel López Obrador al rey de España. Creo que hoy tendría un motivo y una significancia muy importante a la luz de este acontecimiento y de pronunciamientos como los de este partido de derecha español, Vox, que cuando se menciona suena como Fox un poquito, y yo creo que no es muy casual el tema. La coincidencia. Sí. Flavio, Fausta, sí, Leo. Perdona, quizás la carta es un poquito larga. Lo que podemos es, yo enfaticé la carta para entrar un poquito en rememoración y establecer una pauta de debate, no leer toda la carta porque ya a esta hora se pueden dormir los que la nos parte están central. recibiendo. La parte central, vale. La parte central es un documento dirigido a Su Majestad Felipe VI, rey de España. Se le dirige y le dice: excelentísimo señor, con el protocolo necesario, como me dirigía a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, majestad, el siguiente manifiesto. Luego refiere, sin afán de ahondar en la caída de Tenochtitlan y el antecedente histórico, habla de el juicio que se realizó a Cortés por la justicia española en los juicios de residencia a los que fue sujeto entre 1518 y 1547, de lo que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca, en 1525. Tanto en conquista como en el proceso de colonización que siguió, se cometieron, dice Andrés Manuel, incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias, se vulneró el principio del quinto real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides, y con los materiales de estas se instauraron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas, y se impuso la lengua castellana, y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. Continúa la carta para luego llegar en la parte central a afirmar: actualmente el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. Luego continúa, propone que se establecerá en México el 21 de septiembre como Día de la Reconciliación Histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos
originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. Y continúa la carta para decir que para la nación que represento es fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esa reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana, como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores, las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron. Cierra finalmente planteando el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el rey de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en las relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, fluida y fraternal. Eso es la parte central de la carta. ¿Qué comentarios tienes al respecto, Leonardo? Bien, te he dicho antes que yo en lo general coincido con esta carta. Es una carta que yo no le veo ningún énfasis soberbio, ni siquiera vengativo. Al contrario, yo percibo una intencionalidad armoniosa de ponerse de acuerdo. Sobre todo, hay que entender a nivel de las sociedades, la ciudadanía. La mayor parte de los españoles ignoran. Yo crecí allá, estuve hasta los 20 años en España, fui a la escuela allá y a la universidad, y soy muy consciente de la ignorancia, de lo que representa para la sociedad española la ignorancia de la identidad mexicana. Somos muy dados, y más en estos momentos de caída, a recuperar liderazgos y personajes heroicos que no tienen las características que debe tener un verdadero héroe, y que muchas veces lo que para una identidad es un héroe, para la otra es un tirano. Lo que para unas puede representar un logro, para los otros es un agravio. Entonces, coincido con la carta en general. No veo yo cuál hubiera sido el problema a nivel internacional de que el rey de España y el gobierno un turno español pidiese perdón al pueblo de México. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? Por Dios, que nos quitan algo de nuestra totalidad como seres. Perdonar se me hace un gesto. Yo, que he sido toda la vida muy beligerante, estoy aprendiendo a perdonar. Todavía me cuesta mucho amar, pero ya puedo perdonar a mis enemigos en lo general. No, y me siento liberado, Flavio. Este es un punto muy importante, y por eso creo yo que Andrés Manuel, con esta intencionalidad clara de establecer una pauta de discontinuidad en el desarrollo histórico de México, pretendía clausurar esa herida, porque es una herida abierta, y hermanar ambas sociedades. Hay que entender también que esto se da en un marco muy crítico, y es que España, yo le puse a España en mi libro de la mexicanidad y espíritu, puse a España como el pasado imperativo, México el presente continuo y Mexamérica como futuro promisorio. Pero hay que entender que España va a ir representando cada vez un papel menos importante en el contexto global, mientras que México y la mexicanidad se están convirtiendo en una de las dinámicas determinantes del futuro estado planetario en el seno de la sociedad norteamericana. Esto es muy importante. Podemos luego hablar de por qué, pero esto hay que constatarlo. Le interesa más a España un acuerdo con México que a México un acuerdo con España. No hay empresarios mexicanos que tengan en la visión ir a invertir a España. Ellos son los que quieren vender aquí. Es aquí. México tiene más de 3 veces la población de España. La población de México es activa en todos los contextos. La España actual es simplemente un islote, un reducto para satisfacción de los turistas. No hay identidad, ni a nivel de arte, ni a nivel de ciencia.
ni a nivel, en fin, en cultura en general, ya no tiene prácticamente nada que aportar en el contexto internacional hoy España, así es como yo lo veo. Entonces, esta unidad hubiera sido genial porque no hubiera representado nada más la unidad de España y México. Hubiera sido una actitud amigable hacia Europa y de España, de Europa, hacia toda América Latina. No es nada más México, es toda América Latina, porque lo que cometieron en México también lo hicieron en otras partes de América Latina. Entonces, yo no sé realmente qué habrá pasado. Creo que Ebrard es un hombre inteligente, tiene gente competente, es de las secretarías, para mí, desde mi perspectiva, más sólidas, pero no sé qué se atravesó hoy, no puedo entender, no Vox, ni todas estas barbaries primitivas y arcaicas, algo, no sé qué pasó, porque yo, definitivamente, yo sí le haría caso a la carta. Micrófono, Flavio. No, sí, no sé. ¿Tienes algún José Antonio, tienes algún comentario con respecto a la carta y al posicionamiento Sí, de Leonardo? no, mira, yo esencialmente creo que es muy acertado lo que dice Leonardo y creo que además no está agotada la oportunidad. Yo veo que se está moviendo el mundo de manera muy interesante. Muchos de nosotros como mexicanos vemos con muy buenos ojos y con optimismo que empieza a desarrollarse algo que muchos soñamos, que es la perspectiva de una gran unidad latinoamericana, ¿sí? América y el Caribe en su conjunto, creo que estamos empezando a movernos en una perspectiva democratizadora, hay avances significativos, yo creo que en Chile, que en Colombia, muy pronto vamos a tener gobiernos democráticos que vengan a sumar una posibilidad enorme de coincidencia. Creo que la iniciativa incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de revisar a fondo el papel de la OEA nos da oportunidad de pensar en que haya posibilidades de encontrarnos con nuevas reglas y con nuevos niveles de representación. Y qué mejor que pensar también que lejos de guardar viejos rencores, viejos desencuentros, pudiéramos también encontrarnos con una parte fundamental de nuestro origen como naciones, que es el reencuentro con España, ¿no? Y también veo yo que en España, por fortuna, Vox no es la voz de España. Vox es la voz de, dijéramos, del sector más primitivo, más atrasado, más recalcitrantemente confrontador, racista, pero afortunadamente no representa a la España de hoy, ¿sí? En la época de Franco, quizás Francisco Franco estaría aplaudiendo a Vox, pero ellos no son los que representan a España. Y yo creo que una reflexión profunda en este momento, que se va a abrir en los siguientes meses, en los siguientes años, esperemos que no dure demasiado, va a terminar en las posibilidades de una contemplación de la historia de manera distinta. Yo creo que en ese sentido ayuda mucho la reflexión de Leonardo. Incluso sería bueno hacer una revisión histórica de muchas expresiones y de muchas valoraciones que en su momento se fueron imponiendo. Por ejemplo, el tema de El laberinto de la soledad, ¿sí? De Octavio Paz, que tiene un capítulo particularmente referido a la Malinche. Sería importante revisualizar todos estos temas. ¿Tú cómo la ves, Leonardo? Bien, muy bien, José Antonio. Mira, en mi libro de La mexicanidad que es Irrito, hago un balance de estas principales obras. Está El México Profundo de Bonfil Batalla, como ha citado, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, pues el libro de Samuel Ramos, Roger Bartra, en fin, hay una cantidad enorme de trabajos al respecto. Pero de los más, creo yo, cuestionables, y dado el nivel que tenía Octavio Paz, hay que entender que fue nuestro único premio Nobel, entre otras grandes atribuciones que mereció, yo creo que hay una visión maniquea, ese dualismo que él tiene para valorar el comportamiento del anglo-norteamericano y del hispano-mexicano, para mí está negado de origen, porque es una visión fijista.
es determinista y decía Spinoza, ogni determinatio is a negatio. Toda determinación es una negación. Más que nada, para una cultura como la mexicana, que es tan permanente, como muy bien has enfatizado, José Antonio, un permanente tránsito. Y creo que ese es el otro punto que debemos tocar, hacia dónde. Pero respecto a Octavio Paz, además de poner así confrontado lo bueno y lo malo, los atributos de la bondad para el anglo-norteamericano y de la maldad para el hispano-mexicano. No hay esa, ni siquiera en la maldad hay tal determinismo. Y luego la Malinche, ¿no? La hija de la chingada, la traicionera, la madre de todos los desarraigados. Esa es una, aparte de una mentira histórica, es una ofensa terrible que pone en evidencia pues lo que ya Elena Garro sufrió, que se llama patriarcalismo, machismo autoritario. Eso es algo que está ahí. Nos gusta o no, fueron tiempos, ellos crecieron con eso y lo vivieron, y Octavio Paz fue un exponente de ese patriarcalismo autoritario. Pero también habría que enfatizar, Flavio y José Antonio, lo que significa la cultura de la herida abierta. No podemos estar en un tiempo como el actual, que pretendemos buscar una unidad conciliadora, ir allí a abrir la herida y buscar estas superaciones que se quedaron infiltradas en lo más oscuro del dolor. Yo no creo ni que sea pertinente, ni siquiera a nivel sociohistórico, porque los aztecas no se pueden confundir con los toltecas, ni se pueden confundir con los mayas. Y en Oaxaca sabemos muy bien que la raigambre zapoteca es de origen tolteca, que fue la cultura más grande. Ahí están las obras de el padre Ángel María Garibay Cat y sus dos grandes discípulos, López Austin y León Portilla, que son obras obligatorias de consulta, y ahí no hay otro. Simplemente se hace un recuento de cómo sucedió la historia, pero imaginémonos nosotros que estuviéramos pendientes de todo aquello que nos dañó a nivel de tatarabisabuelos, y ir para atrás y estar. Ese ha sido para mí el problema más grave en la... ¿Se cayó? ¿Ves? ¿Ya? ¿Está funcionando o ya no? Sí, ya. Se recuperó muy rápidamente ese conflicto. Se cayó el sistema. Mira, no, a ver, es un problema grave. Yo creo que esta visión patriarcalista... Perdiste la voz. Se apagó el micrófono. Micrófono, se apagó, Leonardo. Ya está bien. ¿Ya funciona? Ya funciona. Yo me permitiría retomar un momento decisivo en la historia de la humanidad, que tiene que ver con el complejo de culpa, porque es algo nefasto. Como se oyen ahora muchos jóvenes que no tienen la conciencia clara, pero viven en un momento muy difícil, entonces chinguen a su madre los gachupines, mueran los gachupines, creyendo que con eso están optando por una opción revolucionaria auténtica. Eso sucedió, hay que enfatizarlo, en tiempos de Lutero. Lutero, hubo un hombre clave que fue Erasmo, el más grande universalista de su tiempo, y él trataba de conciliar las propuestas. De todos lados lo tentaban. Lo tentaba papas, cardenales, lo tentó Lutero, en fin. Y él quería buscar una reconciliación, lo que yo llamo la teoría de los complementarios, no la dialéctica confrontativa hegeliano-marxiana, afirmación, negación, negación de la negación. Yo me afirmo como español o como mexicano, tú me niegas, pues chinga tu madre, yo te niego a ti. Eso no ha funcionado, ni con los obreros y empresarios, ni el hombre y la mujer, ni el día y la noche, lo sagrado y lo profano. Tienen que complementarse, porque somos una dinámica imperfecta en busca de evolución superadora. Y ¿sabes qué pasó con Lutero? Estableció un punto terrible, negó libre albedrío. Dice, el hombre nace culpable. Entonces ahora, extrapolando, diríamos, el mexicano nace herido porque ha sido humillado durante siglos por una cultura que no pide perdón. Esa es la verdad, usando un término hegeliano, son chingaderas, Flavio José Antonio. Lo que debemos es tomar conciencia de las dinámicas, como enfatizó José Antonio, superadoras. Cómo buscar superarnos, y en el ámbito global, que ya es inevitable, pues aprovechar una coyuntura de suma, no de resta ni de confrontación. Yo creo que ha habido cosas que merecen ser cuestionadas. Esto es fundamental. Entonces no hay ningún daño en cuestionarlas. Yo creo que la luz y la claridad nos hacen más libres que la oscuridad y la penumbra. Es así de contundente esto. ¿Por qué hay opciones
clausuradoras porque son de políticos nefastos, políticos impresionados que nada más buscan el poder por el poder y se dan cuenta que incentivando el odio tienen más posibilidades de alcanzar poder inmediato, pero ninguna forma de odio ha logrado consolidar un poder permanente ni duradero. Esto debe quedar claro, Flavio y José Antonio. Muy bien. Adelante, José Antonio. Adelante. No, tú, Flavio, por favor. Bueno, es muy importante hacer énfasis en esta, yo quisiera que hiciéramos un poquito de énfasis en esta idea central que planteas, Leonardo, del pasado, presente y futuro, ¿no? España como el pasado y el futuro que tú planteas. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esta idea que estás planteando de un estado planetario y lo que es la Mexamérica? Por favor, desarróllalo, Leonardo. Bueno, llevo años trabajando en este libro, se llama El Estado Planetario, precisamente. Es una visión en contra de las dinámicas determinantes porque en los momentos de decadencia los personajes que pretenden asumir ciertos liderazgos recurren a un término muy problemático que es el concepto de identidad y con él el de autonomía. Entonces yo analizo todo eso a nivel sociohistórico y filosófico y planteo, apoyado fundamentalmente en mi libro que escribí en la década de los 70, Totalidad, Pseudo Totalidad y Parte, que fue la tesis que presenté al curso de doctorado que existí con Mario Bunge en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Ahí yo planteo un eje distinto. Para mí es importante entender que las partes solo existen formando totalidades y que el desarrollo de las partes y el bienestar de las partes solo se alcanza beneficiando al todo. Hay libros como el de Richard Dawkins, que tuvo mucho éxito, El gen egoísta, que contradice la teoría de Darwin. Para Darwin los genes funcionaban con un contexto tribal. Se sacrificaba un gen por el beneficio de los demás o del organismo. Y Richard Dawkins descubrió que no, que los genes buscan su propia satisfacción. Esto sí funciona a nivel animal, pero no a nivel humano. A nivel humano tenemos que hablar de racionalidad y espiritualidad. Y en esos ámbitos solamente funciona la relacionalidad, el buscar el bien de los demás. Eres libre cuando los demás son libres. No puede uno ser libre sacrificando la libertad de los demás. En este contexto es que yo veo a España como un proyecto históricamente agotado. No dudo que no vaya a renacer, quizás, pero también démonos cuenta de lo que significa la negación de las juventudes europeas a procrear. Las máquinas pueden desarrollar trabajos útiles, pero las máquinas no tienen conciencia identitaria, y es la conciencia identitaria lo que le da a las nacionalidades su fuerza, su vigor, su voluntad. México tiene eso, y eso, ¿qué es lo que da la identidad? La identidad no la dan los empresarios, nunca han dado identidad a las clases pudientes. Esto lo vio muy bien Montesquieu en El espíritu de las leyes. Las clases pudientes se rigen por ambición, las clases bajas, surgidas, van por pasión, la pasión, el culto a algo, el enraizamiento en algo que viene de atrás y tiene una proyección fuerte hacia adelante. Eso, para mí, se llaman fiestas y ritos. Es el ámbito de lo sagrado. España trajo una determinación religiosa que en su origen, para mí el hombre más evolucionado que ha existido en este planeta fue Jesucristo, pero lo degradaron completamente. Y España trajo una visión degradada con toda unas élites y unas corporaciones nefastas. Y eso debe quedar atrás para siempre. Yo he conocido muchos jóvenes que reniegan de la divinidad por culpa de estos malos epígonos, ¿no? Entonces, ¿qué viene en el futuro? El futuro, para mí, a pesar de todas estas pugnas que hay todavía, estos partidos que se niegan a desaparecer, personajes que pasan de un partido a otro sin saber o no preocupar en lo que es la ética, la integridad, la lealtad, la sinceridad. Eso no le importa, es que me apoye y voy a ganar, ahí me meto. Si viene el diablo y me da una curula, ya voy con el pinche partido del diablo y se van y se ríen. Y la ciudadanía está harta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una Volkswanderung, es un término alemán, una desbandada, una migración hacia el norte, hacia Estados Unidos. Un país que necesita una nueva voluntad. En Estados Unidos, con toda esta locura de Hollywood
y el culto a los cantantes y a los actores ha dejado de lado la proyección fundamental de su cultura, se la ha dejado a minorías fundamentalistas, estas minorías sectarias, puritanos, que creen que ellos son los detentadores de la verdad histórico-religiosa y los demás son enemigos, que hay que acabar con ellos. Entendamos que la guerra religiosa es la peor forma de beligerancia que existe. Y el mexicano y el hispano que van allá no, se abren y comparten con ellos sus ritos, sus fiestas, y con ellos van renovando. Por eso vemos las remesas, por eso llegan tantas remesas. No es por un concepto de piedad, hay piedad en Bolivia, Bulgaria, hay piedad en Alemania, no. Es un concepto de pertenencia identitaria, y por eso es tan importante este contexto que creo yo que está un poquito olvidado también, valga la pena enfatizarlo. Deberíamos trabajar más, ustedes en el gobierno en el que están, deberían trabajar más a estas personas que mandan con su esfuerzo y su sacrificio, como sucede en Oaxaca, el sostén de muchas familias, y ellos están allí luchando por la identidad. La identidad no está en las compañías transnacionales, ni están nuestros grandes empresarios. Los grandes empresarios le van un carajo, y como saben que la mayoría de sus hijos son tarados, tratan de garantizar que esa taradez sigue existiendo hasta sus límites. Ahí no hay nada que rescatar. Lo que tenemos que rescatar es una nueva voluntad, y esa nueva voluntad para mí están en estas dinámicas. Que entendámoslo, José Antonio y Flavio. Yo sé que la mayoría de ellos no pueden entender mis libros, pero no importa, como me dijeron cuando fui allá a Los Ángeles. Si no los puedo entender yo, ya los entenderá mi hijo o mi nieto, pero me interesa que conozcan esto. Entonces, eso es lo que es importantísimo y eso es lo que hay que prestar atención. Si España, yo estoy de acuerdo con José Antonio y con tu tesis también, vamos buscando una unidad reconciliadora, de acuerdo. Pero si ellos se niegan sistemáticamente y le hacen caso a estas minorías ultra radicales como Vox, en fin, que se vayan al carajo. Son ellos los que van a perder, son ellos los que se van a quedar atrás. España no existe en Estados Unidos y México sí existe y cada vez va a existir más. Estados Unidos se va a ir retirando gracias al desarrollo tecnológico y armamentístico, se va a ir retirando Irán, Irak, Afganistán, y se va a dar cuenta que tiene que defender su patio trasero, que es aquí donde se está gestando todo, y eso va a ser fundamental, queridos amigos. Yo me abono a esa posibilidad. Hay un elemento reciente incluso de cómo los judíos que fueron expulsados de España con mucho tiempo de distancia, fue objeto esto de un análisis, entiendo, por el gobierno español, y hubo una reivindicación en el sentido de que muchos de los judíos expulsados, sus descendientes, pudieron incluso pedir la nacionalidad española. Esto a mí me da la impresión de que hay espacios en España de reflexión que llevan a aceptar culpas y a corregirlas de alguna manera cuando se está reconociendo el derecho de los descendientes de aquellos judíos que fueron propiamente negados de sus derechos en su momento, expulsados, olvidados, y hay una reivindicación histórica que creo que es muy valiosa. Eso para mí da una muestra de cómo lo que estaba planteando el presidente Andrés Manuel, pues no estaba lejos de contemplar una reivindicación histórica que más que nada propicia los canales, como ya se ha dicho aquí, de reencuentro, reentendimiento y de confluencia, que es lo más importante para mí en estos momentos. Esto me parece relevante. Pero yendo también al otro terreno que Leonardo nos propone, yo creo que aquí es fundamental una clave que se señala, que es retomar una visión ética en donde el centro de esa reivindicación, lejos de poner las diferencias históricas o actuales, se ponga el énfasis en una ética que se propone la libertad para todos, ¿sí? Yo creo que ahí hay un eje de articulación de una visión que a lo mejor está lejana indudablemente, pero que obviamente como una perspectiva utópica nos permite movernos en una visión que no nos quedamos en las contradicciones que hoy nos pueden atosigar, ahogar, sino que nos dan una perspectiva del mundo que queremos.
Creo que eso es muy importante, Flavio. ¿Cómo lo ves tú? Desde luego que sí, y creo, coincido también contigo y con Leonardo en la posibilidad abierta de esta reconciliación o de este reencuentro entre México y España para juntos impulsar un nuevo horizonte de relaciones. Creo yo que la política exterior de México es una política muy interesante en el gobierno de López Obrador, muy inteligente. Estaba Trump en el gobierno pasado norteamericano y aún con el propio Trump, el gobierno de México no fue beligerante. Abre espacios con América Latina, restablece relaciones y está planteando para América Latina una alternativa a la Organización de Estados Americanos y está tendiendo puentes en estos momentos con España y le dice, en estas condiciones tan especiales, tan difíciles, te planteamos una reconciliación. O sea, la política exterior de México de estar preocupado porque las vacunas lleguen a todo el mundo, de estar preocupado porque no haya bloqueos a naciones hermanas, me parece a mí verdaderamente interesante y es una perspectiva conciliadora que muy lejos de la hipótesis esa de que Andrés Manuel iba a ser un permanente rijoso. Creo que incluso muchos esperaban, o tal vez hasta esperábamos, que por ejemplo con los Estados Unidos se estuviera en permanente riña, pero me parece que ha sido inteligente la política e incluso audaz. Aquí me gustaría escuchar su punto de vista de Leonardo. Recientemente incluso el gobierno mexicano presentó una denuncia contra las compañías que venden armas en los Estados Unidos, contra la industria armamentista, que se puede decir es la mafia del poder, usando los términos López Obradoristas en los Estados Unidos, o un eje central del poder en los Estados Unidos. ¿Cómo ves esto, Leonardo? Muy buena observación, Flavio. Mira, yo creo que todos, si analizamos a fondo todas las grandes conflagraciones bélicas, detrás hay productores de armamentos. Tendríamos que remontarnos inclusive a los que producían arcos y flechas. Es una constante histórica. También hay que tener presente que los partidos que han estado en el poder en México no podían permitir a los Estados Unidos la libertad que ahora se les va a dar para investigar todas las fechorías a los grupos delincuenciales. Tú lo has señalado, el tráfico de armas y de drogas, sobre todo las elaboradas en laboratorio y las químicas, supera cualquier tipo de industria establecida legalmente. Lo que ha sucedido hasta ahora es que no podían permitirle al gobierno norteamericano entrar con esa libertad porque se iban a dar cuenta de las corrupciones en las que estaba inmerso todo el aparato político, tanto del PRI como del PAN. Todos estaban impregnados de corrupción y por eso no querían. Y le decía a sus achichincles, jefe, si entra y dejamos que entre la DEA y dejamos que entre el FBI y dejamos que investiguen, se van a dar cuenta de todo lo que estamos robando. Entonces, párale ahí. Y si vamos en contra de las potencias armamentistas, ¿quién va a dar el dinero para las campañas? ¿No? O sea, todas estas determinaciones que parecen pasatistas del pasado están completamente vigentes y ha sido un gesto muy fuerte y muy oportuno, además, yo creo que ahí está otra vez Ebrard, buscar esa alianza con el gobierno de Biden contra las productoras de armamento, de armas. Es una locura. La sociedad norteamericana es la sociedad más armada que ha existido jamás y es una locura porque cada vez hay más personas desequilibradas y con la facilidad para recurrir a armas de aniquilación, pero espantoso. Entonces, ya no es solo la cuestión económica, son las repercusiones que tiene en la estabilidad social, la capacidad de discutir, de superar conflictos, lo que se llama, desde términos platónicos clásicos, la dialéctica, se clausura con la beligerancia. Entonces, ¿para qué vas a discutir con alguien si lo puedes aniquilar de un balazo? Esa es la filosofía en la que está inmersa la sociedad norteamericana. Y de ahí, pues toda esta locura de la violencia que ha acaparado, si ves la mayor parte, yo casi diría que el 90% de las películas que llegan a México, a América Latina
y al mundo entero de Hollywood son beligerantes e incitan a la beligerancia. Yo rechazo, después de muchos años de ser beligerante, rechazo la beligerancia de manera total. Creo que es la negación de lo más sublime que tiene el ser humano, insisto, la razón y el espíritu. Esa es mi opinión, Flavio y José Antonio. Muy bien. Sí, yo creo que ahí es clave lo que ha planteado el gobierno mexicano. Por una parte, dejar de cerrar los ojos a una realidad que es que la industria armamentista de los Estados Unidos han sido el principal promotor de la violencia y del crimen organizado, no en México, sino en todo el mundo, ¿sí? Es decir, se ha jugado permanentemente con una doble moral que por una parte los Estados Unidos parecen ser los más interesados en frenar el desarrollo de la industria de la droga, pero por otra parte ellos mismos los han propiciado porque resulta un mercado extraordinario para la venta de armamento y para la venta de todos los insumos que el crimen organizado del mundo entero requiere. Entonces, el señalar claramente dónde está el origen del problema, creo que es un gran avance, porque va a ser difícil que cuando esto empieza a ser ya de discusión pública en todos lados, los Estados Unidos sigan escurriendo el bulto. Pero por otra parte están las redes financieras, que es evidente que son los dos elementos que le dan sustento a todo lo que es el crimen organizado en el mundo, el armamento y todo el manejo financiero, en donde en las calles se puede estar en confrontación permanente de ejércitos enteros y de miles de muertos que casi siempre son los jóvenes más desposeídos, más marginados de países como los nuestros, pero en el ámbito financiero casi nunca pasa nada, ¿sí? Casi siempre se conservan enormes fortunas que se mueven con toda libertad en estos ciclos financieros que los Estados Unidos detectan perfectamente, conocen con toda precisión, pero que realmente no son motivo de su preocupación y menos de su acción. Creo que estamos dando ahí con claves importantes, pero volviendo al tema central que en este momento nos ocupa, si a eso agregamos una auténtica representación de los pueblos del mundo, no de organismos como la OEA o como la ONU, que pueden ser ciegos y sordos hacia una serie de presiones y de definiciones, pero que simplemente no se toman en cuenta. Ahí tenemos el aislamiento permanente de Cuba, cuando todos los países del planeta están pidiendo que cese ese bloqueo, y sin embargo el bloqueo permanece. Entonces creo que ese es el fondo también de lo que estamos hoy platicando, ¿sí? Que dejemos de lado conflictos que están vivos gracias a propagandistas interesados, pero realmente los pueblos, ¿qué tenemos de diferencia con el pueblo español? El pueblo de hoy, ninguna. Incluso hay un montón de cosas que nos unifican. Los dos queremos la democracia, los dos queremos que los pueblos participen con plenos derechos, los dos queremos un mundo mejor, los dos queremos justicia, los dos queremos igualdad, los dos queremos alternativas del desarrollo y crecimiento para los pueblos. Eso es lo que nos unifica y eso es lo que debiéramos poner en el centro de nuestras preocupaciones de hoy. Creo yo, Leonardo, ¿cómo la ves? Muy bien. No, muy bien, completamente de acuerdo contigo. Nada más abundaría un poco. Debemos ser conscientes. Yo se lo he dicho muchas veces a los chicos en mis charlas, no se puede nulificar un concepto por su mala aplicación. La ONU como organismo es muy loable, lo que está mal aplicado. Es como el concepto de globalidad. La globalidad es loable. Los más grandes pensadores, Goethe, Voltaire, Erasmo, todos fueron partidarios de una unidad amplia. Como tú dices, podíamos estar completamente unidos nosotros, sobre todo por el idioma en primer lugar, pero no lo estamos, y lo mismo sucede en la ONU, la OEA, porque los personajes que nos representan son seres humanos con una especificidad individual que para llegar ahí recibieron favores y para permanecer donde están y ejercer su voto reciben favores. Eso pasa en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no levanta el bloqueo a Cuba? Siempre hay razones. Pues porque la masa de cubanos emigrados, que son
realmente lo que representaría en España Vox, están en Miami. Esos cubanos de ultraderecha se ponen histéricos y tienen sus representantes tanto en el Senado como en el Congreso para que no permitan que se levanten esas restricciones, porque quieren seguir gozando de esa diferencia. Ellos lo tienen muy claro. Yo lo viví en España cuando era joven. Si a alguien lo querías estigmatizar, le decías, el papá de él fue republicano. Peleó con, entonces era como un pecado mortal, como en el siglo XV o XVI, si es un hereje. Los judíos son, ve ahora lo que pasa en Israel, pueblos de la misma, tienen la misma raíz, los palestinos, los israelitas, todo viene de ahí, y en una guerra loca, suicida, estúpida, claro, pero le da la oportunidad de estar experimentando con nuevas tecnologías que representan miles de millones de euros o de dólares. Entonces, para allá va todo ese espacio aéreo que se va a brindar, van a ser las cúpulas que van a llevar ahora los nuevos ricos a los planetas próximos, Marte, y mucha gente, mi compañero me dice, Leo, pero ¿qué carajo van a hacer allí si todo está desierto? Ponen una cúpula a prueba de meteoros, a prueba de todo, y adentro el paraíso. Y tú mereces vivir en el paraíso. No te mezcles con la ralea, no hay delincuentes, no hay gente de otra raza, no hay gente... Entonces, esto es como una especie de proceso que siempre ocurre en los momentos de decadencia. La élite se hace más oscura, la élite se hace, cabe el término, más elitista, y las características de la élite siempre han sido la soberbia y la ambición, y no puede haber paz donde hay soberbia y ambición. Las características de la soberbia y la ambición son violentas. Es la violencia y la dinámica que le da sustento a eso. Por eso son momentos delicados. Ya no podemos, con el tipo de armamento que tenemos, ya no se puede ningún tipo de enfrentamiento, ni con Rusia, ni con China, ni con los satélites. Entonces, por eso están invirtiendo los empresarios en nuevas tecnologías que luego se van a vender en el planeta. Pero no hay cambios. Ve, uno de los puntos que ustedes deben tener muy presente, críticos en el comportamiento de este nuevo gobierno, que yo, vamos, apoyo 1000 veces a cualquier gobierno priista, panista, es la falta de receptividad respecto a lo que significa la cultura. Si tienes en contra una fracción de clase media, letras de Enrique Krauss, Aguilar Camín, que se vayan al carajo, pero no condenes a todos los jóvenes por culpa de una minoría que ahora se quedan fuera del ámbito cultural. Tuvimos una oportunidad histórica única en la década de los 60 con el boom. Octavio Paz, Vargas Llosa, García Márquez, Onetti, Carpentier, Zamalima, Borges, no pararía. Y estos cabrones, con todo el respeto debido, pero estos cabrones se preocuparon por sus divisas, sus ventas, sus traducciones, y no por lograr esa hermandad, salvo honrosísimas excepciones. Esa hermandad ellos la pudieron lograr, porque lo leían plenamente en España. ¿Qué autor mexicano leen ahora en España? ¿Qué autor mexicano se lee ahora? Las nuevas generaciones no saben quién es Sabater, quién es Javier Marías, que no tienen ni idea. Y aquí no hay. ¿Quién hay ahora? Ya se murieron los Pacheco, Fernando del Paso, ¿quién queda? Entendamos esa perspectiva. Entonces ahí es donde hay que enfatizar. Hay que tratar de que los jóvenes, las nuevas generaciones interactúen, no que los políticos decidan, no van a decidir, José Antonio y Flavio, perdonen, yo veo esto ya evidente, pero no lo van a hacer ellos. Están preocupados por su pesebre, por mantener la cuota de engorde en su pesebre. Necesitamos ir a los jóvenes, hay que meterle todo el énfasis a la educación. Esa es para mí la única dinámica evolutiva en el momento actual. Sonido, Flavio. Casi Flavio. cerrando, decía que casi cerrando y aprovechando la presencia de Leonardo, no sé qué te parezca, José Antonio, yo quisiera hacer una invitación a Leonardo. Leonardo es promotor de la lectura, promotor de la discusión en torno a los libros, es un formador permanente de escritores, tiene un taller de literatura permanente. Un poquito, Leo, que nos hablaras la importancia de la formación política y que aprovecharas para ir relacionando este programa, lo ven los comités de defensa de la Cuarta Transformación, para ver si podemos encontrar algún vínculo en el trabajo que tú haces de formación de jóvenes escritores con la formación política que se requiere para las juventudes, en este caso, identificadas con Morena. No sé si pudieras hablarnos casi para cerrar
la importancia tu visión acerca de la importancia de la formación política y de la formación en general, y hacerle un poquito de propaganda al trabajo que tú haces para ver si hay quienes se interesen los días sábados en inscribirse en su taller o en participar en tus talleres que estás haciendo ahora vía Zoom. Bien, Flavio. Bueno, diré nada más brevemente, siempre he sido, no sé por qué, pero muy enemigo de toda forma de publicidad. Siempre me retrotrae a una raíz mercantil y odio el mercantilismo. Sé que es necesario, pero prefiero otro tipo de modelos. Yo estudié una maestría modelo de transición con una maestra extraordinaria, la recordaré toda mi vida, que vino de Chile cuando cayó la Unidad Popular, Mercedes Urrilagoitia. Llegó con personajes extraordinarios, Bani Bambira, Teutonio dos Santos, André Guntefran, y ahí yo le explicaba los sistemas y métodos filosóficos, y pues ella daba el taller de era esclavismo, feudalismo, mercantilismo, capitalismo, socialismo y comunismo. ¿En qué consistían estas sociedades? Te hablo de principios de los 70, ¿no? Entonces, si hay un foro los sábados a las 11 de la mañana, es libre, y lo que me interesa fundamentalmente, y es lo que quiero decir, es la reflexión crítica. Hay que enseñarlo. Tú eres un líder nato y lo sabes muy bien. Yo no tenía el gusto de conocer a José Antonio, estoy teniendo una impresión muy grata del nivel de reflexión e inteligencia que tiene, y me da pues mucho énfasis, un ímpetu muy grande para lo que hay que hacer en Oaxaca. Ojalá pudieran ustedes establecer un vínculo, fundamentalmente para mí tiene que ver con la educación y la ética. La ética es el fundamento de todo que hacer político. Si pudieran llegar con gente inteligente, que la hay en el magisterio oaxaqueño, para que se pudiera establecer, yo con todo el gusto y pongo mi voluntad en ello, me encantaría colaborar en este proyecto, un proyecto de colocar a Oaxaca como vanguardia en la proyección ética de la educación, ejercer la reflexión crítica, buscar a los jóvenes que tienen un talento especial desde primaria para darle seguimiento. Y no significan miles de millones de pesos, significa tener un proyecto y una serie de voluntades concentradas para hacerlo. Pero eso es lo que me gustaría, para concluir, decir, que pudiéramos hacer algún tipo de reunión con gente del magisterio de Oaxaca, que es gente con una gran lucha histórica, lo sabemos tú y yo muy bien, Flavio, y que la cuestión sería entonces ver un proyecto para hacer un programa muy sencillo, muy claro, de lo que es el comportamiento ético político y lo que significa la educación y la reflexión crítica como modelo de superación. No hablo desde una perspectiva exclusivamente literaria, no, hablo de una formación de un ser humano, de futuros seres humanos, chicos y chicas con capacidad para decidir. Si uno toma una decisión y se equivoca, no tiene por qué lamentar. De ahí se aprende. Pero si alguien toma decisiones por los chicos, sí hay que lamentar. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Se han venido tomando decisiones basadas en una perspectiva ideológica sin pensar en el daño que se le hace a los jóvenes. José Antonio, ¿quiere cerrar con algún mensaje? Mire, nada más con referencia a lo que dice Leonardo. El día de ayer pues, fue el Día Internacional de la Juventud, y en base a eso, muchos, yo creo, fuimos invitados a dar pláticas en torno al papel de la juventud, de los jóvenes, en la perspectiva de la construcción de un nuevo mundo, ¿no? Y creo que efectivamente las claves que menciona Leonardo son fundamentales, ¿sí? ¿Cómo hacer para que los jóvenes puedan educarse en un proceso ético-político que los lleve a una reflexión crítica? Esa es la clave fundamental. La reflexión crítica que se tiene que impulsar al margen de dónde militen o si no militan o si están del movimiento social o no lo están. Esa es una clave fundamental. La reflexión crítica y el compromiso práctico para cambiar esta sociedad que hoy tenemos. Creo que son claves. Creo que hay que asumir ese compromiso que nos propone Leonardo, y me parece que por ahí podríamos avanzar mucho. Yo propongo que muy pronto, Leonardo, tengamos la oportunidad de vernos personalmente para afinar un poco esta propuesta, ¿sí? Por una parte. Y por otra, miren, reflexionando nada más ya como punto culminante de lo que veníamos haciendo, el tema de España y México y los vínculos, yo tuve la oportunidad de estar ahí poco más de 2 años en la Complutense haciendo un doctorado.
y me daba cuenta de dos cosas que son muy interesantes. Miren, la sociedad española, yo la notaba, estoy hablando de los 90, principios de los 90, todavía había muchos franquistas, y yo la notaba notoriamente, la observaba notoriamente dividida. Había un concepto, y lo sigue habiendo, supongo, ya no ha ido a España, que era el de los sudacas, en el tono que nos dice Leonardo de cómo se podía caracterizar a un grupo, y todos los latinoamericanos pasábamos a ser sudacas y por lo tanto sujetos de desconfianza, ¿sí? Era un peyorativo que te marcaba para ser segregado, para ser visto con desconfianza, excluido. Sin embargo, había otro concepto que también entre otros sectores de españoles estaba muy vivo en ese momento, ¿sí? Que es el asunto de la solidaridad con los republicanos. Entonces, en un espacio se te abría la puerta y se trataba con fraternidad, y en otro había una especie de resabio, había una especie de desconfianza, de exclusión. Esas dos Españas existen. Y yo creo que hoy que se está avanzando en el tiempo, ya no estamos en los 90, hoy estamos ya en el siglo XXI plenamente, yo estoy seguro que esta España progresista, esta España que se va modernizando, esta España que está abierta al mundo, esta España que hoy entiende mucho mejor los problemas de base de la sociedad, va a ser exitosa en esto que en este programa hemos estado planteando. Un reencuentro bajo la base de superar los viejos resabios y los viejos obstáculos. Yo le dejaría aquí, yo quiero agradecerle mucho a Leonardo su participación el día de hoy, y si tuviera algunas palabras finales, yo creo que sería muy adecuado, Leonardo, y con eso cerraríamos el programa. Pues bien, agradecido, muy agradecido porque existan estos programas en Oaxaca, este nivel crítico de reflexión. Y pues el que quiera participar, ahí estamos en Avispero, es muy fácil, es todo gratis, hay libros, yo estoy subiendo muchos de mis libros y le damos atención, jóvenes, chicos y chicas, tengo chicos, Flavio sabe, que tienen 19 años y están terminando su primer libro. Antes era otro de los problemas en Oaxaca. Tenemos autores de 2, 3 libros y generalmente sin una visión, ni una identidad, ni un estilo propio. A mí me parece, como tú dices, que estamos en una coyuntura muy favorable y hay que aprovecharla. Entonces yo estoy dispuesto con ustedes a colaborar en lo que sea por el desarrollo de estas juventudes oaxaqueñas y mexicanas y de habla hispana en general. Muy bien. Muchas gracias a Leonardo Dajandra. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguen cada 8 días, quienes están pendientes de estos programas, construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación, a quienes continúan trabajando en los comités de defensa, y les invitamos para que permanezcan con nosotros y escuchemos al maestro Armando Bartra en su cápsula Desarmando la Política. Muchas gracias a todas y a todos, y nos quedamos con Desarmando la Política. Bien. Hola compañeros, compañeras. Voy a platicar uno de los temas que acostumbro abordar en estas pequeñas cápsulas de reflexión. Y voy a ocuparme ahora de los jóvenes. Yo, un viejo, voy a hablar de los jóvenes. En otros momentos tenemos que escuchar las voces de los jóvenes hablando por ellos mismos. Pero permítanme que yo hoy me ocupe de este tema. Lo primero que me gustaría decirles es que los jóvenes fueron los que hicieron posible el milagro político del 2018. Esa elección apabullante, esa elección en la que el 53% votaron por el cambio, votaron por los candidatos Morena, votaron por Andrés Manuel López Obrador, fue posible fundamentalmente gracias a los jóvenes. Fueron los jóvenes los que permitieron ganar esa elección. Y Morena es un partido joven porque es reciente en su fundación, todavía muy joven por su fundación, pero joven también por su militancia.
Morena es un partido joven y de jóvenes. Al principio, y quienes ya tenemos un rato en esta jugada, no era así. Contra el desafuero, ciertamente, nos movilizamos prácticamente todos, 1.200.000 ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México, sobre todo de la Ciudad de México, que nos movilizamos en contra del intento de Fox de sacar de la jugada el que entonces era el jefe de gobierno de la ciudad. Pero luego el obradorismo se fue volviendo una causa de gente mayor. A los mítines, a las manifestaciones, el que todavía era el movimiento obradorista, no era Morena, íbamos gente mayor, gente grande. No iban jóvenes, iban muy pocos jóvenes. Esto fue cambiando. El movimiento obradorista se rejuveneció y ya al transformarse primero en un movimiento no registrado todavía, Morena, Movimiento Regeneración Nacional, y después en el partido ya era un movimiento de jóvenes, ya era un partido de jóvenes. Y esto permitió, repito, ganar la elección. Y esto permitió ganar la elección porque México, lo sabemos, es todavía, y esto es una fortuna, un país de jóvenes, un país en donde predominan los jóvenes. No será así eternamente. Los viejos como yo estamos empezando a predominar, el número de viejos empieza a crecer notablemente en comparación con el número de jóvenes. Las familias tienen menos hijos y por lo tanto luego hay menos jóvenes y más viejos que vivimos más años. Pero México es todavía un país de jóvenes y esta calidad le permitió, entre otras cosas, convencer a los jóvenes de que había que votar por el cambio y votar por el cambio. Los jóvenes le abrieron paso, entonces, a la cuarta transformación. Le abrieron la puerta a una nueva etapa en la historia de México. Como hace 100 años, como hace poco más de 100 años. Los jóvenes hoy le abren paso a la cuarta transformación. Hace 100 años eran jóvenes los líderes más visibles de la tercera gran transformación, de la Revolución Mexicana. Joven, muy joven, era Emiliano Zapata, que de hecho no llegó a viejo. Joven, muy joven, era Francisco Villa, que tampoco llegó a viejo. Jóvenes eran, cuando menos al principio del siglo XX, los Flores Magón, Enrique, Ricardo. Jóvenes eran, pues, los que hicieron la Revolución Mexicana. Y jóvenes fueron en gran medida los que impulsaron la cuarta transformación, en este caso, no a través de las armas, sino a través del voto. Los jóvenes hacen historia y también ahora los jóvenes están haciendo historia. Pero el protagonismo de los jóvenes no es siempre un protagonismo político o un activismo social. Hay otras modalidades de protagonismo de los jóvenes y sobre una de ellas quisiera yo llamarles la atención. Los jóvenes, pienso, son los héroes de la pandemia. Algunos me dirán, ¿cómo? Los jóvenes se están mostrando muy irresponsables, se están contagiando. No. Los jóvenes son los héroes anónimos, silenciosos de esta terrible enfermedad y de esta terrible crisis humanitaria. Déjenme que les cuente por qué pienso esto. Al principio, cuando apenas comenzaba la COVID-19, esta pandemia, esta enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, se fue viendo, nos fuimos dando cuenta, los médicos, los epidemiólogos, se fueron dando cuenta en todo el mundo de que el virus contagiaba principalmente a las personas mayores, principalmente a los viejos, y que los enfermaba gravemente y que los mataba. Que el virus se iba contra los viejos, se ensañaba con los viejos, con comorbilidades, si tenías problemas cardíacos, si eras diabético, si tenías sobrepeso, eso ayudaba a que el virus tuviera más facilidad para dañarte. Pero en general el virus no afectaba tan fuertemente a los jóvenes que podían contraerlo, pero eran asintomáticos o que quizás tenían una enfermedad leve o que quizás tenían una enfermedad moderada, pero difícilmente una enfermedad grave y difícilmente la muerte. Los viejos eran las víctimas principales, mayores, de la enfermedad. Pero aún sabiendo que el peligro para ellos era menor, que quizás no enfermaran y si enfermaban no iba a ser grave para ellos. Piénsenlo ustedes, el año pasado, piénsenlo ustedes, los jóvenes se quedaron en casa. Los jóvenes
no solo se quedaron sin escuela, los jóvenes evitaron las fiestas, los jóvenes evitaron las reuniones, los jóvenes guardaron la sana distancia. ¿Y por qué lo hicieron los jóvenes? A pesar de que no sentían que su vida estuviera en grave riesgo, en gran peligro, porque tenían en casa viejos, porque sus padres eran mayores, porque en su casa estaban los abuelos y las abuelas, porque había viejos en su casa y no los querían contagiar, no los podían contagiar, no podían ser los culpables de que su abuelo o su abuela que estaba en casa murieran porque él había salido a la calle, porque él había llevado el virus a la casa. Los jóvenes se quedaron en casa. Y no solo se quedaron en casa, sino que iban al mercado, conseguían la comida, si era necesario iban por las medicinas, si había enfermos en casa, los cuidaban a los enfermos en casa, porque había que proteger a los viejos, no a los viejos en abstracto, no a los viejos en general, había que proteger a la abuela, al abuelo, a la tía, había que proteger a la madre o al padre, que ya eran personas mayores, había que cuidarlos y atenderlos. Esto fue un movimiento silencioso. Nadie dijo eso, nadie se coordinó para eso, nadie hizo campaña por eso, pero sucedió. Y cuando empezó la vacunación, recuérdenlo ustedes, hace apenas unos meses, cuando empezó la vacunación de los viejitos, de nosotros, de los viejitos, ahí estaban los jóvenes para orientarnos, para dirigirnos, para vacunarnos, para alentarnos. Cuando las riadas de viejos y viejas como yo caminábamos con bastones, con muletas, con andaderas, y no es que con sillas de ruedas, a los grandes centros de vacunación, por ejemplo, de la Ciudad de México, ahí nos encontramos a los muchachitos, a las muchachitas que nos orientaban, que nos aplaudían, que nos celebraban, que cantaban y bailaban para nosotros. En los primeros meses, la vacunación de los viejos fue una fiesta organizada por los jóvenes para los viejos. Le llaman solidaridad intergeneracional. Y esta solidaridad intergeneracional se ha visto en la pandemia, la vivimos en la pandemia. Hace unos meses, cuando casi todos los viejos ya estuvimos vacunados, presuntamente protegidos, los jóvenes bajaron la guardia, los jóvenes relajaron la vigilancia. Los jóvenes dejaron de cuidarse como antes, porque estaban hartos, quizá, pero también porque ya no tenían la preocupación de proteger a sus abuelos, a sus abuelas, a sus padres ya mayores. Porque ellos no sentían que su vida estuviera en grave peligro, o en todo caso no les preocupaba tanto como les había preocupado el ser ellos el culpable de la muerte de su abuela o de su abuelo porque le llevaron el virus. Y los jóvenes bajaron la guardia, y los jóvenes relajaron la vigilancia, y los jóvenes dejaron de cuidarse como antes. Y ahora, en la tercera oleada, en la que estamos, y es grave y es terrible, los jóvenes se están contagiando, los jóvenes se están enfermando. Por fortuna, con menos gravedad, menos muertes, pero no está bien. No está bien, no está nada bien que los jóvenes y los de edad mediana se enfermen algunos gravemente, se enfermen y algunos incluso mueran. Hay que cuidarse, hay que seguir con las medidas de contención del virus, hay que hacerlo. Pero no los veamos como irresponsables, porque pareciera que no les importa la vida. No olvidemos que los jóvenes nos salvaron, que en la primera oleada y parte de la segunda, los jóvenes salvaron a los viejos. Yo agradezco a los jóvenes que nos ayudaron a sobrevivir, que nos ayudaron a quedar en casa, que nos ayudaron los que podemos quedarnos en casa, los que nos trajeron la comida, los que nos llevaron las medicinas, los que cuando alguien se enfermó lo cuidaron en casa, los que evitaron llevar el virus a la casa. Estos, los jóvenes que cuidaron a los viejos, los jóvenes fueron los héroes, han sido los héroes, siguen siendo los héroes de esta pandemia. Sí hay solidaridad intergeneracional, no es cierto que los jóvenes sean egoístas, hay solidaridad intergeneracional y esto se vio. Los jóvenes se encerraron con sus viejos, los jóvenes fueron por el mandado, los jóvenes fueron a la farmacia, los jóvenes atendieron a los que se enfermaron, los jóvenes son los héroes de la COVID-19. Entonces, la 4T fue posible gracias a los jóvenes y si hay protagonismo, y solo si hay protagonismo de estos jóvenes, dependiendo del protagonismo que sigan teniendo los jóvenes, es que la 4T, es que la cuarta transformación, es esta nueva época que
que queremos inaugurar realmente tendrá futuro. México es de los jóvenes, México depende de los jóvenes y del activismo de los jóvenes, pero, y esta es la mala noticia, y lo sabemos, pero hay que enfatizarlo, los jóvenes son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana. Son el más excluido, el más carente, el más pobre. Los jóvenes como grupo social. Los jóvenes son los pobres de los pobres en este país. Por grupo etario, por edad, la mayor pobreza se concentra en los jóvenes. Los más pobres de una sociedad de pobres. Las encuestas del INEGI, las estimaciones del Coneval, muy recientes, están todavía a debate. Pero esto no es discutible, esto no es opinable, no es nada de que yo cuento con otras cifras. En estos datos es absolutamente incuestionable el hecho de que los jóvenes fueron los que sufrieron en mayor medida la pandemia en términos de pobreza, y de que los jóvenes son en términos históricos, no únicamente en los años de la pandemia, quienes han estado con mayores carencias y mayor vulnerabilidad. Los datos más recientes nos dicen que, por ejemplo, a raíz ya de la pandemia, que incrementó la cifra, 44, diríamos, de cada 100 personas, 44 de cada 100 son pobres. Pero si las personas de las que estamos hablando son jóvenes, o sea, entre el grupo de jóvenes de 18 años, no son 44 de cada 100, sino 53 de cada 100. Así como mexicanas y mexicanos de toda edad, el 44 de cada 100 son pobres, en los mexicanos y mexicanas menores de 18 años, 53 de cada 100 son pobres. Los jóvenes son más o menos, un poco menos de 10% más pobres que el resto. Esta es una brecha histórica, pero se agravó con la pandemia, en la que 1,5 millones más de jóvenes de menores de 30 años se incorporó a las filas de la pobreza. Y como todos lo sabemos, muchos jóvenes modestos, jóvenes pobres, que no tenían conexión de internet, que no tenían la capacidad o el equipo necesario, se quedaron también sin escuela o desertaron. Fueron empujados a desertar, y la brecha educativa entre pobres y acomodados y ricos se profundizó. Jóvenes construyendo el futuro es importante, muy importante. Programas de becas son importantes, pero el rezago es de todos modos enorme. Las mexicanas y los mexicanos de los que depende el futuro de la cuarta transformación están en la pobreza, si no es que en la miseria. Y ayudarnos a salir de esta situación de marginación, de exclusión, de desventaja, de brecha, de carencia, es tarea del gobierno, prioritaria tarea del gobierno, y la está asumiendo en alguna medida, pero hay que empujar más. Pero es tarea también de ellos mismos, de los jóvenes, de ustedes, si son jóvenes, de los que no somos jóvenes, del conjunto de la sociedad y muy particularmente de los jóvenes. Los jóvenes deben y pueden luchar por los jóvenes, reivindicar las causas de los jóvenes, organizarse como jóvenes, organizarse en la producción como jóvenes, que es muy importante, organizarse gremialmente como jóvenes, organizarse políticamente como jóvenes. Solo el joven salva al joven, diría yo, en lo fundamental. Todos soñamos un México mejor. Ustedes, yo, todos soñamos un México mejor. Pero el nuevo México, el México del futuro, permítanme que se los diga, no será el que soñamos nosotros los viejos. El México del futuro será el México que sueñan los jóvenes. Gracias.